Hoy nos adentraremos en uno de los escenarios más angustiosos y aterradores que cualquiera puede experimentar en 7 historias de terror que involucran a personas que estuvieron encerradas con asesinos. Prepárense para escuchar relatos escalofriantes de situaciones donde la única salida fue enfrentarse al peligro cara a cara, atrapados en entornos donde cada segundo parecía una eternidad. Exploraremos casos reales y tensos, donde el miedo y el instinto de supervivencia se convierten en protagonistas, demostrando que el verdadero terror puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Así que, relájense, comprueben que todas las puertas estén bien cerradas y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que aparezca alguien extraño, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y dejar un me gusta. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no se pierdan ningún contenido aterrador como este. Vamos. 1. En la Cena Fatal, Viena, Austria. Una noche de invierno de 2018, un grupo de 7 amigos de diferentes nacionalidades fue invitado a una cena exclusiva en una mansión histórica a las afueras de la ciudad. La invitation, elegante y misteriosa, prometía una experiencia gastronómica inolvidable, ofrecida por un reconocido chef local. Nadie sabía exactamente quién era el anfitrión, pero la curiosidad y el deseo de vivir una experiencia única los vencieron. Lo que comenzó como una noche de celebración, pronto se convertiría en uno de los casos más perturbadores jamás registrados por la policía vienesa. En la mansión, rodeada de jardines nevados, parecía sacada de un cuento de hadas gótica. A su llegada, los invitados fueron recibidos por un mayordomo silencioso que los condujo al salón principal. El ambiente era sofisticado: lámparas de araña de cristal, una chimenea arrugente, una mesa servida con cubiertos de plata y copas de cristal. El anfitrión, un hombre de mediana edad, elegante y reservado, se presentó simplemente como Herr Weiss, brindó por la velada especial y anunció que, para garantizar la privacidad y exclusividad de la experiencia, todas las puertas permanecerían cerradas electrónicamente hasta el amanecer. Al principio, todos se rieron de la excentricidad del anfitrión, guardaron los celulares con el pretexto de desconexión total y comenzó la cena. Se sirvieron platos sofisticados, acompañados de vinos selectos. El ambiente era relajado, pero con el paso de las horas, comenzaron a surgir pequeñas tensiones. Uno de los invitados, Thomas, notó que las ventanas estaban selladas por dentro. Otra, Eliza, notó que el mayordomo se paseaba por la casa, sin responder jamás a preguntas directas. Alrededor de la medianoche, el ambiente cambió drásticamente. El chef apareció en el comedor, pálido y tembloroso, murmurando algo. Sabrá. No puede, continuó. Antes de que pudiera explicarse, el anfitrión lo acompañó fuera de la habitación, cerrando la puerta con llave. El grupo empezó a sentirse inquieto. Cuando intentaron salir al jardín, descubrieron que todas las puertas estaban cerradas con llave y que no había señal de internet ni de teléfono fijo. La tensión aumentó cuando uno de los huéspedes, Martin, desapareció tras ir al baño. Lo registraron por toda la casa, pero solo encontraron un pañuelo ensangrentado y marcas de forcejeo en el pasillo del piso superior. Cundió el pánico. Herr Weiss reapareció, ahora armado, y reveló su verdadera identidad. Era un asesino en serie buscado por la Interpol, responsable de asesinatos en varios países europeos. Explicó, con una calma aterradora, que había elegido a cada uno de los huéspedes por razones específicas relacionadas con su pasado en antiguos rivales, testigos de crímenes, personas que, según él, no se echarían de menos. El grupo intentó unirse para contraatacar, pero el asesino conocía cada salida secreta, cada pasadizo oculto de la mansión. Uno a uno, los invitados comenzaron a desaparecer. El mayordomo, cómplice silencioso, saboteó sus intentos de fuga, apagando luces, cerrando puertas con llave y colocando trampas por toda la casa. Eliza, desesperada, intentó escapar por una ventana del segundo piso, pero fue interceptada y encerrada en una de las cámaras frigoríficas del sótano. A medida que avanzaba la noche, la paranoia se apoderó de todos. Nadie sabía en quién confiar. Pequeñas notas amenazantes escritas a mano empezaron a aparecer en las habitaciones, detallando los secretos íntimos de todos. El miedo a ser el siguiente hizo que algunos huéspedes se volvieran contra otros, mientras que otros intentaron esconderse en armarios, detrás de cortinas o incluso dentro de viejas chimeneas. A las 4 de la mañana, solo quedaban 2 supervivientes en Thomas, que había logrado esconderse en un pasadizo secreto
y Elisa, que había logrado escapar del sótano con gran dificultad usando una llave encontrada en el bolsillo del chef inconsciente. Ambos se encontraron en el pasillo principal, donde oyeron la voz de Herr Weiss resonando por los altavoces de la mansión, anunciando que el juego final había comenzado. Prometió liberar a quien lograra llegar a la puerta principal, pero advirtió que solo uno podría salir con vida. El enfrentamiento final fue brutal. Agotados y heridos, Thomas y Eliza corrieron por los oscuros pasillos, esquivando trampas e intentando evitar al asesino. En un momento de distracción, Thomas fue capturado, dejando solo a Eliza Ann con una mezcla de suerte y desesperación. Logró activar el mecanismo de apertura de la puerta principal y escapó al jardín helado mientras oía los gritos del asesino. A sus espaldas, al amanecer, un granjero local encontró a Eliza en estado de shock y cubierta de sangre. La policía llegó rápidamente y encontró la mansión vacía, con claros indicios de forcejeo, trampas explosivas y sangre por todas partes. El señor Weiss y el mayordomo habían desaparecido sin dejar rastro. El caso atrajo la atención internacional, considerándose uno de los crímenes más misteriosos y crueles de la historia reciente de Austria. Eliza sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. El trauma de esa noche quedó grabado en su memoria y pasó años en tratamiento psicológico. La mansión fue clausurada y, hasta el día de hoy, los residentes evitan ir allí de noche. La cena fatal se ha convertido en una leyenda urbana, pero para quienes vivieron esa noche, el recuerdo es dolorosamente real. Prueba de que tras las fachadas más elegantes se esconden las peores pesadillas. Andosan rehenes en el albergue Polonia. Invierno de 2017. En una histórica tormenta de nieve azotó la región de Zakopane, bloqueando carreteras y aislando pueblos enteros en las faldas de los montes Tatra para muchos turistas. La situación fue solo un contratiempo puro para los huéspedes del Hostal G1. La ventisca fue el comienzo de uno de los episodios más aterradores jamás registrados en la región. En el hostal, conocido por su ambiente acogedor y precios asequibles, recibía a viajeros de diferentes nacionalidades. Esa semana, Anne, una pareja española, Diluna de Mille, un estudiante francés, un mochilero australiano, dos amigos italianos y una joven brasileña, además del dueño, Janusz, un hombre reservado que vivía en el hostal. Cuando la tormenta llegó a su punto álgido, las salidas del hostal quedaron bloqueadas por la nieve y se fue la luz. La calefacción dependía ahora de chimeneas y velas, y el grupo se vio obligado a vivir en un ambiente cada vez más claustrofóbico. Al principio, el ambiente era de camaradería. Todos se reunían en la sala común, compartiendo anécdotas de viajes, comida y vino. Pero a medida que pasaban las horas y la tormenta seguía arreciando, empezaron a surgir pequeñas tensiones. El australiano, Chris, notó que habían revuelto sus pertenencias. La francesa, Camille, se quejó de ruidos provenientes del ático. El dueño, Janusz, intentaba mantener el orden, pero parecía cada vez más tenso. En la segunda noche, cundió el pánico. La pareja española no apareció a cenar. Tras una rápida búsqueda por los pasillos y las habitaciones, encontraron el cuerpo de la mujer en el baño del segundo piso, con claros signos de violencia. El marido había desaparecido. La conmoción fue inmediata en el hostal. Antaño un refugio contra el frío, se había convertido en una trampa mortal. La policía no pudo llegar debido a la nieve, y el grupo se dio cuenta de que estaban completamente aislados. Janusz cerró todas las puertas interiores, alegando que era por seguridad, pero la paranoia aumentó. Chris sugirió que se quedaran todos juntos en la sala común, pero pronto se hizo evidente que el asesino estaba entre ellos y sabía cómo manipular el ambiente a su favor. De madrugada, Camille desapareció. Su habitación estaba vacía, la ventana abierta y unas huellas en la nieve indicaban un bosque cercano, pero era imposible seguir el rastro. El miedo se extendió como el frío. Los italianos empezaron a sospechar del australiano, quien a su vez acusó a Janusz de actuar de forma extraña. La brasileña, Ana, intentó usar el teléfono fijo, pero la línea estaba cortada. Con el paso de las horas, la tensión se transformó en terror. El grupo se dio cuenta de que el asesino no era un desconocido que había irrumpido en el hostal, sino alguien que había estado allí desde el principio, observando, seleccionando víctimas y eliminando a cualquiera que pudiera amenazar su verdadera identidad. Empezaron a aparecer notas amenazantes en las habitaciones, y algunos objetos personales desaparecieron misteriosamente.
La tercera noche, uno de los italianos fue encontrado muerto en la cocina y el otro desapareció poco después. Solo Anna, Chris y Janusz. El ambiente era de paranoia total. Nadie confiaba en nadie. Chris, desesperado, intentó escapar por la ventana de la planta baja, pero fue atacado por la espalda y sacado a rastras. Anna y Janusz, ahora solos, se encerraron en la sala común, intentando sobrevivir hasta que los rescataran. Fue entonces cuando Anna notó algunos detalles inquietantes. Janusz sabía demasiado de la vida de cada huésped, hacía preguntas extrañas y siempre estaba presente cuando algo sucedía. Fingió dormir y de madrugada registró la oficina del dueño. Allí encontró documentos falsos, recortes de periódicos sobre asesinatos sin resolver en hostales europeos y un cuchillo. Ensangrentado, el enfrentamiento final era inevitable. Janusz, al darse cuenta de que lo habían descubierto, intentó atacar a Anna, pero ella logró defenderse con un atizador. Herido, huyó en medio de la tormenta, desapareciendo entre la nieve. Al amanecer, los equipos de rescate llegaron finalmente al albergue y encontraron a Anna en estado de shock, rodeada de una escena de horror en sangre, puertas rotas y habitaciones vacías. La investigación reveló que Janusz era en realidad un delincuente internacional que usaba identidades diversas para ocultarse en hostales y eliminar a huéspedes que pudieran reconocerlo. El caso captó la atención internacional y sirvió de advertencia a viajeros de todo el mundo sobre los peligros ocultos en alojamientos aparentemente seguros. Anna sobrevivió, pero nunca volvió a viajar sola. El albergue G1 cerró y permanece abandonado hasta el día de hoy, envuelto en leyendas y miedo. Para quienes vivieron aquella ventisca, el recuerdo es nítido. A veces el mayor peligro no está fuera, sino dentro de uno, esperando el momento oportuno para atacar. Tres, la sala de reuniones Tokio, Japón. Era una fría noche de febrero, cuando 8 empleados de la empresa tecnológica Shinsei Solutions fueron convocados a una reunión extraordinaria en la planta 37 de un moderno rascacielos en el distrito de Shinjuku. El edificio, conocido por su sistema de seguridad automatizado de última generación, era considerado uno de los más seguros de la ciudad. El objetivo de la reunión era hablar sobre una inminente fusión, pero nadie imaginaba que la noche se convertiría en una auténtica pesadilla, digna de los reportajes más escabrosos de la prensa japonesa. La reunión comenzó puntualmente a las 8 de la noche. El ambiente era tenso, pero profesional. El presidente de la compañía, el señor Takahashi, dirigió la discusión, acompañado de directores, gerentes y un nuevo empleado, Satoshi, quien recientemente se había transferido de otra sucursal. La sala estaba iluminada con luces LED, y la vista panorámica de la ciudad parecía reforzar la sensación de aislamiento. Poco después de las 9 de la noche, una tormenta azotó Tokio, causando cortes de electricidad en varios barrios. En el edificio Shinsei, el sistema de seguridad se activó, todas las puertas se cerraron automáticamente, los ascensores se desactivaron y las comunicaciones externas se cortaron temporalmente al principio. Los empleados intentaron mantener la calma, creyendo que solo sería cuestión de minutos antes de que el sistema se restableciera. Pero con el paso del tiempo y la tensión aumentando, comenzaron a surgir pequeñas sospechas. Satoshi, el nuevo compañero, parecía inquieto, miraba constantemente su reloj y evitaba el contacto visual. Cuando la directora de recursos humanos, Yumi, sugirió que todos esperaran juntos en la sala de conferencias, Satoshi se levantó bruscamente y cerró la puerta desde dentro. Fue entonces cuando el ambiente cambió por completo. Satoshi reveló, con una calma inquietante, que no era quien decía ser. Sacó un cuchillo del bolsillo de su chaqueta y, ante la mirada atónita de sus compañeros, confesó ser un asesino buscado por la policía en 3 provincias. Explicó que se había infiltrado en la empresa con documentos falsos y que esa noche era su oportunidad de eliminar a los testigos que pudieran vincularlo con crímenes pasados. También dijo que, con el sistema de seguridad automatizado, nadie podría entrar ni salir hasta que se restableciera la electricidad, y que conocía cada detalle del edificio, tras haber estudiado los planos y los protocolos de emergencia en él. Pánico se apoderó de la sala. El presidente intentó negociar, pero Satoshi atacó rápidamente, hiriendo a 2 empleados antes de que pudieran reaccionar. Los demás corrieron al fondo de la sala, intentando refugiarse tras mesas y sillas. Satoshi apagó las luces metódicamente y aprovechó la oscuridad,
buscando a sus colegas uno por uno. El silencio solo lo rompían gritos apagados, sonidos de lucha y el rugido de la tormenta exterior en medio del caos. Yumi logró activar la alarma de incendios manual, pero el sistema, en modo de bloqueo, solo emitió una luz roja sin emitir sonido. El grupo se dividió en tres. Intentaron escapar por los conductos de ventilación, mientras que otros se escondieron en un armario de suministros. Satoshi, familiarizado con cada rincón de la habitación, anticipó los movimientos de las víctimas, bloqueando las vías de escape y utilizando el miedo para desestabilizarlas. La tensión llegó a su punto álgido cuando el presidente herido intentó distraer a Satoshi para que los demás pudieran escapar. El despiadado asesino lo atacó, dejando claro que no había lugar para el heroísmo. Mientras tanto, Yumi y otro colega, Kenji, lograron acceder al panel de control de la sala y enviar un mensaje de socorro cifrado al equipo de seguridad del edificio. Pero sabían que el rescate solo llegaría una vez que se reiniciara el sistema, algo que podría tardar horas a la noche. Se prolongó en un juego mortal de escondite. Satoshi, frío y calculador, eliminó a cada compañero con precisión, dejando mensajes amenazantes escritos en las paredes con rotulador rojo. Nadie escapa, te veo, el pasado siempre vuelve. El miedo se extendió como veneno, y la esperanza de sobrevivir disminuía con cada minuto que pasaba cuando, por fin, volvió la electricidad. Cerca del amanecer, los equipos de rescate derribaron la puerta de la sala de conferencias. Encontraron una escena horrorosa en muebles volcados, sangre salpicada, cuerpos tendidos en el suelo, y solo dos supervivientes, Yumi y Kenji, escondidos bajo una mesa, en estado de shock. Satoshi había desaparecido, dejando solo su cuchillo, ensangrentado, y una placa de identificación falsa. La investigación reveló que Satoshi era en realidad un ex empleado de una empresa rival, despedido tras ser acusado de delitos violentos. Había pasado meses planeando la infiltración, estudiando los hábitos de los empleados y los protocolos de seguridad del edificio. El caso conmocionó a Japón y atrajo la atención internacional, sirviendo como advertencia sobre los peligros ocultos incluso en los entornos corporativos más seguros. En Yumi y Kenji nunca volvieron a trabajar en una oficina. Shinsei Solutions reforzó sus protocolos de seguridad, pero el trauma de esa noche quedó marcado para siempre. La historia de la sala de juntas se convirtió en una leyenda urbana entre los ejecutivos de Tokio, un sombrío recordatorio de que cuando las puertas se cierran y se rompe la confianza, el verdadero peligro puede estar al lado, esperando la oportunidad perfecta para atacar. ¿Qué tal, chicos? Las historias de gente encerrada con asesinos son escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias de suspenso y tensión, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún hay mucho miedo por delante. 4. An, el refugio en la nieve. Alpes italianos. Enero de 2019. Una histórica tormenta de nieve azotó la región de Trentino, bloqueando carreteras y aislando pequeños pueblos de montaña. En medio del caos, 7 desconocidos, turistas, escaladores y una pareja local, encontraron refugio en un antiguo refugio de madera situado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. El sencillo y rústico lugar era conocido por servir de refugio a escaladores en situaciones extremas, pero esa noche se convertiría en el escenario de uno de los episodios más perturbadores de la historia reciente de la región. En el grupo era Diverson, un médico alemán, un estudiante francés, un guía suizo, una pareja italiana, un mochilero español y una empresaria británica. Todos llegaron al refugio en momentos distintos, huyendo de la ventisca que, según informes de radio, no amainaría durante al menos 2 días. Al principio, se respiraba un ambiente de alivio. Compartían provisiones, encendían la chimenea e intentaban conocerse mejor, intercambiando historias y experiencias de viaje. Pero con el paso de las horas, la tensión empezó a crecer. La radio dejó de funcionar, la puerta principal se congeló por fuera y las ventanas quedaron selladas con hielo. Estaban completamente aislados, sin señal de celular ni posibilidad de contacto con el exterior. La primera noche, el grupo intentó mantener la moral alta, pero empezaron a surgir pequeñas sospechas. El médico parecía inquieto, el estudiante francés evitaba el contacto visual, el guía suizo no dejaba de revisar las cerraduras. La pareja italiana discutía en voz baja, y el mochilero español, siempre atento,
tomaba notas en un cuaderno. La empresaria británica, acostumbrada al control, intentó organizar las tareas, pero la mayoría la ignoraban. A la mañana siguiente, comenzó el terror. El guía suizo fue encontrado muerto en la despensa, con signos de estrangulamiento. Junto al cuerpo, un mensaje escrito en italiano: confía solo en quienes no tienen nada que perder. Cundió el pánico. El refugio, antes un refugio, se convirtió en una prisión. El grupo se dividió, cada uno intentando proteger sus pertenencias y evitar contactos innecesarios. El médico acusó al español, quien a su vez señaló a la pareja italiana como sospechosos. El estudiante francés lloró, encerrado en una de las habitaciones. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Empezaron a desaparecer objetos en cuchillos, linternas, incluso comida. Aparecieron notas anónimas en los bolsillos de los abrigos, con amenazas y pistas falsas. El asesino conocía claramente el refugio y estaba manipulando el miedo del grupo, difundiendo desinformación y desconfianza. La pareja italiana desapareció tras una discusión, y sus cuerpos fueron encontrados horas después, uno junto al otro en la nieve, cerca de la puerta trasera, que ahora también estaba cerrada por dentro. El miedo se convirtió en paranoia. La empresaria británica intentó liderar la búsqueda del asesino, pero fue atacada durante la noche y atada en una de las habitaciones. El médico alemán, cada vez más inestable, comenzó a desvariar, afirmando que todos estaban involucrados en una conspiración. El estudiante francés, presa del pánico, intentó escapar por la ventana del baño, pero quedó atrapado entre el cristal y la nieve y fue encontrado muerto de hipotermia. La mañana siguiente. Solo quedaron el médico, el mochilero español y la empresaria británica. Los tres, exhaustos y traumatizados, comenzaron a vigilarse mutuamente, durmiendo por turnos y manteniendo armas improvisadas a su alcance. El asesino, sin embargo, iba un paso por delante. Aparecieron nuevas notas, esta vez con detalles íntimos, sobre sus vidas, revelando secretos que solo podía conocer quien los hubiera estado observando durante mucho tiempo. La última noche, el médico fue encontrado muerto en la cocina, con una nota clavada en el pecho: el pasado siempre vuelve. El español y la británica, en completo estado de shock, decidieron unir fuerzas para sobrevivir. Registraron el refugio en busca de pistas y descubrieron un pasadizo secreto tras la chimenea, originalmente usado para guardar leña. Allí encontraron un alijo de ropa, comida y notas detalladas sobre las costumbres de cada huésped. Fue entonces cuando se supo la verdad del mochilero español, que decía ser solo un viajero, era en realidad un ex empleado del albergue, despedido años antes tras ser acusado de robo y agresión. Lo había planeado todo, aprovechando la tormenta para infiltrarse entre los turistas, manipular su miedo y eliminarlos uno a uno, dejando pistas falsas para confundir a las víctimas y obstaculizar la investigación. La empresaria británica, al percatarse del peligro, intentó escapar, pero fue capturada y encerrada en el sótano. A los rescatistas llegaron solo 2 días después, cuando la tormenta finalmente cesó. Encontraron el refugio en ruinas, cuerpos esparcidos por todas partes, y a la empresaria en estado de shock, pero con vida. El asesino había desaparecido sin dejar rastro, y la policía solo pudo reconstruir los hechos a partir de las notas y demás apuntes que quedaron en él. Caso conmocionó a Italia y atrajo la atención internacional, considerándose uno de los crímenes más misteriosos de los Alpes. El refugio fue cerrado y permanece abandonado hasta el día de hoy, rodeado de leyendas y miedo. Para quienes sobrevivieron, la certeza es que, entre la nieve y el aislamiento, el mayor peligro podría ser el que se esconde entre nosotros, esperando el momento justo para atacar. En 5, el laboratorio cerrado, Zúrich, Suiza. En una gélida noche de marzo de 2021, en el Instituto Helvetia de Investigación Avanzada, un edificio moderno y aislado a las afueras de la ciudad. 7 científicos trabajaban hasta tarde en un proyecto clasificado sobre agentes biológicos. El laboratorio era conocido por sus rigurosos protocolos de seguridad, con sistemas de acceso múltiple, monitorización constante y un entorno hermético que podía declararse totalmente cerrado a la menor señal de peligro. Lo que nadie esperaba era que, esa noche, el verdadero riesgo no viniera del exterior, ni de un accidente químico, sino de alguien entre ellos. Todo comenzó poco después de las 9 p.m, cuando una alarma estridente sonó en los pasillos. Se encendieron las luces de emergencia
y en cuestión de segundos, las puertas de acero se bajaron automáticamente, bloqueando todos los accesos al edificio. Un mensaje automático anunció: bloqueo de seguridad. Fugau químicau detectado. Permanezcan en sus puestos y esperen instrucciones. Los científicos, acostumbrados a las simulaciones, intentaron mantener la calma, pero al revisar los sensores, se dieron cuenta de que no había indicios reales de una fuga. Al parecer, el sistema se había activado manualmente. El grupo estaba formado por profesionales de diferentes ámbitos: L.A. Dra, Lina Vogel, especialista en virología, el químico Marcus Steiner, la ingeniera en bioseguridad Sophie Keller, el biólogo francés Luc Moreau, la investigadora italiana Giulia Rossi, el joven técnico ruso Pavel Ivanov y el supervisor de turno, el Dr. Hans Mayer. Se conocían desde hacía años, compartiendo largos turnos y confidencias científicas. Pero esa noche, la confianza se desvaneció rápidamente. A la primera señal de que algo andaba mal llegó cuando Luke no respondió a las llamadas de radio. Había ido al almacén a buscar reactivos y no había regresado. Lena y Marcus fueron a buscarlo y encontraron el almacén cerrado por dentro. Tras forzar la puerta, lo encontraron tendido en el suelo, con signos de forcejeo y una profunda herida. En la cabeza, la conmoción fue inmediata. El confinamiento que se suponía los protegería ahora los había atrapado con un asesino. Cundió el pánico. Sophie intentó acceder al sistema central para revertir el bloqueo, pero descubrió que las contraseñas habían sido cambiadas. El sistema de comunicación externo había sido saboteado y los celulares no tenían señal. El grupo se dividió. Algunos intentaron refugiarse en laboratorios más pequeños, otros buscaron armas improvisadas. En medio de la tensión, Marcus desapareció. Su placa fue encontrada junto a un charco de sangre cerca de la sala de descontaminación. La paranoia se apoderó de los supervivientes. Las acusaciones empezaron a arreciar. Sophie sospechaba de Pavel, quien parecía nervioso y evitaba el contacto visual. Giulia acusó a Hans, recordando recientes discusiones sobre recortes presupuestarios y rivalidades profesionales. Lena intentó mantener la calma, pero sentía que su miedo crecía a cada minuto que pasaba durante la madrugada. Se descubrieron nuevas trampas en puertas bloqueadas, cables cortados, equipos saboteados. En uno de los pasillos, Giulia fue atacada por la espalda y arrastrada a una habitación oscura. Solo quedaron Lena, Sophie, Pavel y Hansen. Decidieron unirse y registrar el laboratorio en busca de pistas. En un armario cerrado con llave, encontraron una computadora portátil con archivos cifrados y fotos de todos los miembros del equipo, junto con notas detalladas sobre sus rutinas, horarios y debilidades. Fue entonces cuando Lena se dio cuenta de algo inquietante. Las notas eran antiguas, se habían tomado durante meses y revelaban una planificación meticulosa. El asesino no actuaba por impulso. Conocía cada detalle del edificio, cada protocolo de emergencia, cada debilidad de sus compañeros. El verdadero peligro era alguien que había esperado el momento oportuno para atacar la tensión. Llegó a su punto álgido cuando Sophie fue encontrada inconsciente en la sala de descontaminación, con una nota clavada en su bata: la confianza mata. Lena y Pavel, ahora solos, intentaron acceder al sistema manualmente, pero fueron sorprendidos por Hans, quien reveló su verdadera identidad. No solo era el supervisor de turno, sino un agente encubierto contratado por una organización rival para sabotear el proyecto y eliminar testigos. Hans confesó haber manipulado el sistema de seguridad, haber colocado las trampas y haber estudiado a sus colegas durante meses, esperando el momento perfecto para actuar en el enfrentamiento final. Fue brutal. Lena intentó escapar por los conductos de ventilación, mientras Pavel luchaba con Hans en un forcejeo desesperado en el pasillo principal. Lena logró activar la alarma de incendios manual, la cual, a pesar del confinamiento, activó las luces exteriores y llamó la atención del personal de seguridad del campus. Al amanecer, los equipos de rescate derribaron las puertas y encontraron a Lena y Pavel con vida, pero gravemente heridos. Hans había desaparecido, dejando solo el portátil con los archivos cifrados y un laboratorio devastado. La investigación reveló que Hans usaba una identidad falsa y tenía vínculos con casos similares en otros países europeos. El caso conmocionó a Zúrich y captó la atención internacional, sirviendo como advertencia sobre los riesgos ocultos, incluso en los entornos más controlados y seguros. El Instituto Helvetia endureció sus protocolos, pero muchos científicos solicitaron traslados
o bajas, incapaces de superar el trauma. El laboratorio cerrado se ha convertido en una leyenda entre los investigadores, un sombrío recordatorio de que cuando las puertas se cierran y se rompe la confianza, el verdadero peligro puede estar acechando cerca, esperando justo el momento adecuado para atacar a Anseis, a la casa de la playa Australia. Costa de Nueva Gales del Sur, Anse. Suponía que sería un fin de semana de celebración. Anseis jóvenes amigos, recién graduados de la universidad, alquilaron una apartada casa de playa para celebrar el comienzo de una nueva etapa. La casa, moderna y espaciosa, estaba ubicada en lo alto de un acantilado, rodeada de bosque nativo y con acceso restringido por un puente de madera sobre un arroyo. El lugar parecía perfecto, lejos de todo y de todos, ideal para fiestas y secretos. Pero ese viaje, que debería haber sido inolvidable por todas las razones correctas, se convertiría en uno de los episodios más oscuros y traumáticos de sus vidas. El viernes por la noche, la llegada estuvo marcada por risas, música a todo volumen y promesas de un fin de semana sin preocupaciones. El grupo estaba formado por Alice, la organizadora del viaje, Tom, su novio, Mia, su amiga de la infancia, Lucas, el bromista, Sarah, la más reservada, y Ben, el recién llegado al grupo, amigo de Tam de la universidad. El ambiente era relajado, pero desde el principio, Ben parecía fuera de lugar, observando a los demás en silencio, sonriendo apenas, y evitando las conversaciones largas. A la madrugada del sábado, una violenta tormenta azotó la región. Relámpagos iluminaban el cielo, el viento aullaba por las ventanas y llovía a cántaros. Al amanecer, descubrieron que el puente de acceso había sido destruido por la inundación. El arroyo, ahora un río caudaloso, aisló por completo la casa. Sin señal de celular, sin internet y con la carretera sumergida, el grupo se dio cuenta de que estaban atrapados hasta que llegara el rescate. Lo que podría tardar días al principio, intentaron mantener el ánimo, prepararon café, jugaron a las cartas y se tomaron fotos para recordar la aventura. Pero con el paso de las horas, surgieron pequeñas tensiones. Algunos objetos empezaron a desaparecer. Primero, el cargador de Alice, luego la llave de repuesto del coche de Tom. Mia encontró su bolso rebuscado. Sarah se quejó de ruidos extraños durante la noche. Ben, siempre callado, fue visto deambulando por la casa a horas inusuales, mirando por la ventana el mar embravecido. Anne, el sábado por la noche, se fue la luz durante la cena. El generador de emergencia funcionó solo unos minutos antes de fallar. Se repartieron linternas y velas, y los amigos decidieron acostarse temprano. En medio de la noche, un grito rompió el silencio. Lucas fue encontrado inconsciente en el porche, con una herida en la cabeza. El grupo entró en pánico. Tom sugirió que Lucas se había resbalado, pero Alice notó señales de forcejeo en el suelo mojado. El miedo se apoderó de ella. Sarah, encerrada en su habitación, oyó pasos afuera y susurros en el pasillo. Mia intentó llamar a la policía, pero su celular estaba muerto. Faltaba el cargador. Ben, cuando le preguntaron dónde estaba, respondió fríamente que solo caminaba. La tensión aumentó cuando Alice encontró un cuchillo de cocina perdido y huellas de barro en las escaleras que conducían al sótano. El domingo, la situación empeoró. Lucas, aún inconsciente, fue llevado a una de las habitaciones. Sarah desapareció por la mañana y sus gritos se oyeron desde el bosque detrás de la casa. Tom y Alice corrieron hacia allá, pero solo encontraron la bufanda de Sarah pegada a una rama ensangrentada. El grupo se dividió. Mia quería esperar ayuda dentro de la casa. Tom insistió en buscar a Sarah y Ben sugirió que permanecieran todos juntos, pero su actitud cada vez más fría y calculadora despertó sospechas. Anne, el domingo por la tarde, Mia encontró un diario escondido bajo el colchón de Ben. Las páginas estaban llenas de notas sobre los hábitos de sus amigos, sus horarios de sueño, sus rutinas e incluso detalles íntimos de conversaciones privadas. En un pasaje, Ben describió lo fácil que sería eliminar uno a uno sin dejar rastro, aprovechando el aislamiento. Cuando él lo confrontó, Ben no lo negó, sonrió. Wadillo solo era una broma. Pero el tono de su voz y la mirada vacía en sus ojos no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. El terror llegó a su punto álgido cuando Tom desapareció mientras buscaba ayuda en el bosque. Alice y Mia, solas con el cuerpo inconsciente de Ben y Lucas, decidieron encerrarse en el baño, bloqueando la puerta con muebles. Ben recorrió la casa, llamando a las puertas, susurrando amenazas y diciendo,
que nadie saldría hasta que el juego terminara. La noche era de pura desesperación, gritos, golpes, intentos de entrar. En un instante de silencio, Alice oyó pasos que se alejaban y aprovechó para salir por la ventana. Arrastrando a Mia con ella, los dos corrieron por el bosque, descalzos y empapados, hasta que encontraron una cabaña de pescadores abandonada. Allí pasaron el resto de la noche, oyendo a Ben llamarlos a lo lejos. Al amanecer, llegó finalmente un helicóptero de rescate, llamado por un pescador que había visto señales de humo desde la casa. Encontraron a Alice y Mia en estado de shock, cubiertas de arañazos y barro. Lucas, aún con vida, fue trasladado al hospital. Tom y Sarah nunca fueron encontrados. La policía investigó y descubrió que Ben tenía antecedentes de trastornos psiquiátricos y había sido sospechoso de agresión en otras ciudades, pero siempre había escapado por falta de pruebas. Desapareció sin dejar rastro. La casa fue sellada y el puente nunca se reconstruyó. El caso conmocionó a Australia y atrajo la atención internacional, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros del aislamiento y la confianza ciega. A la experiencia dejó profundas cicatrices en Alice, Mia y Lucas. Nunca volvieron a viajar, y el recuerdo de la fría mirada de Ben los persigue hasta el día de hoy. Para quienes sobrevivieron, la certeza persiste incluso en los lugares más paradisíacos. El mayor peligro puede estar a la vuelta de la esquina, esperando la oportunidad perfecta para atacar en 7, el tren nocturno Rusia. Invierno de 2016. El expreso Baikal salía de Irkutsk hacia Moscú, atravesando la gélida Siberia. Era un largo viaje, marcado por el monótono vaivén de las vías y el frío penetrante que se colaba incluso en los vagones con calefacción. Esa noche, el tren iba relativamente vacío. Una pareja de turistas franceses, un empresario ruso, una anciana, 2 jóvenes mochileros, un soldado de permiso y un estudiante de medicina. Todos buscaban descanso o distracción, sin imaginar que estaban a punto de vivir uno de los episodios más aterradores jamás registrados en los ferrocarriles rusos. Alrededor de las 2 a.m., una fuerte tormenta de nieve azotó la región. El maquinista redujo la velocidad, pero al cruzar un tramo aislado, el tren descarriló tras chocar con un árbol caído sobre las vías. El impacto fue violento, los vagones se sacudieron, las luces se apagaron y el equipaje salió volando por los pies. Cuando se calmó el pánico inicial, los pasajeros se dieron cuenta de que estaban atrapados en uno de los vagones centrales, con las puertas cerradas y las ventanas bloqueadas por la nieve. La radio del maquinista estaba silenciada y no había señal de celular. Al principio, intentaron mantener la calma. El empresario ruso Dmitry tomó la iniciativa y organizó a los pasajeros para revisar a los heridos y las provisiones. Katia, estudiante de medicina, atendió cortes y esguinces leves. El grupo se apiñó en la sala principal, intentando entrar en calor y esperar el rescate. Pero a medida que pasaban las horas y el frío aumentaba, comenzaron a surgir pequeñas tensiones. El soldado Sergei sospechó del comportamiento de uno de los mochileros, que parecía inquieto y evitaba el contacto visual. A la mañana siguiente, comenzó el terror. El cuerpo de la anciana fue encontrado en el baño, con claras señales de estrangulamiento. La conmoción fue inmediata. Alguien entre ellos era un asesino. Dmitry intentó mantener unido al grupo, pero cundió la paranoia. La pareja francesa acusó a Sergei, quien a su vez sospechó del empresario. Katia se dio cuenta de que el criminal no había dejado rastro, actuando con precisión y frialdad. La tensión aumentó cuando el otro mochilero desapareció. Su mochila rota y con manchas de sangre fueron encontradas cerca de la puerta del vagón. El grupo se dividió entre el miedo y la sospecha. El asesino, al percibir el caos, comenzó a dejar notas amenazantes, escritas en ruso y francés, detallando los secretos íntimos de cada pasajero. Era evidente que los había estado vigilando a todos desde el principio del viaje. Eligiendo cuidadosamente a sus víctimas al caer la noche, el empresario Dmitry fue atacado al intentar forzar una de las ventanas. Katia y la pareja francesa, aterrorizados, se encerraron en un compartimento, pero oyeron pasos y susurros afuera. Sergei, armado con una navaja, intentó proteger a los supervivientes, pero fue sorprendido por el asesino, quien lo atacó por la espalda en el punto álgido de su desesperación. Katia recordó una pequeña ventana de ventilación en el baño. Con esfuerzo, logró abrirla un poco y hacer señales con una linterna improvisada. Mientras tanto, el asesino, ahora identificado,
como un fugitivo buscado por crímenes en otras ciudades rusas, buscaba a los últimos supervivientes, aprovechando los pasillos oscuros y las puertas cerradas. El equipo de rescate llegó al amanecer, alertado por un maquinista de mercancías que había visto luces inusuales en las vías. Encontraron el vagón destrozado en sangre, maletas volcadas, cuerpos esparcidos y Katia, en estado de shock, abrazando a la pareja francesa, los únicos supervivientes. El asesino había desaparecido entre la nieve, dejando solo una nota: el tren nunca llega al final para todos. La investigación reveló que el delincuente había subido al tren con una identidad falsa, estudiando las rutinas de los pasajeros y planeando el ataque desde el principio. El caso conmocionó a Rusia y atrajo la atención internacional, sirviendo como advertencia sobre los peligros ocultos, incluso en los entornos más controlados. El Baikal Express reanudó su servicio meses después, pero muchos pasajeros comenzaron a evitar los viajes nocturnos. Para Katia y los sobrevivientes, el recuerdo de esa noche quedó grabado para siempre. El tren nocturno se convirtió en una leyenda entre los ferroviarios y los viajeros, un sombrío recordatorio de que, en el aislamiento extremo, el verdadero peligro puede acecharte, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre personas encerradas con asesinos. ¿Cuál te asustó más? ¿Alguna te hará pensarlo 2 veces antes de quedarte solo en un lugar desconocido? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue tu favorita? Si disfrutaste de esta inmersión en el lado oscuro del confinamiento y el peligro real, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me anima a traerte más historias escalofriantes. YC Ann, ¿no estás suscrito? Aprovecha para suscribirte y activar la campanita.